Hola, hola. Hola, hola. Vamos a esperar que se vayan conectando. ¿Se escucha bien? Hola. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Buenísimo, gracias. Gracias. ¿Cómo están este domingo? Donde vamos a hablar de decodificación bioemocional. Vamos a comentar de qué trata. Hola, hola. ¿Cómo va? Vamos a esperar unos minutitos más. Así comienzo a contarles un poco de qué se trata la decodificación bioemocional, qué es un síntoma, qué es un síntoma desde la mirada de la decodificación. Gracias a quienes se van sumando. ¿Cómo están este domingo? Tardecito. Acá hay un día maravilloso. Yo estoy en Neuquén Capital. ¿De dónde son? ¿Quiénes están ahí? Mientras se van conectando. Bueno. Vamos a comenzar entonces les voy a contar un poquito esta charla. La idea de que charlemos un poco de lo que es la decodificación bioemocional, de qué trata, qué es un síntoma, cada cuánto son las sesiones y algunas preguntas que me hacen normalmente personas que quieren tomar una consulta. Prefiero hacer este vivo, después sirve para que lo puedan ver en el feed de Instagram y sacarse algunas dudas. De todas maneras me pueden contactar a mí y preguntarme, pero bueno, es comentarles un poquito de qué trata la decodificación. La decodificación bioemocional, decodificación biológica, biodecodificación, descodificación biológica, tiene distintos nombres, pero su núcleo es el mismo. Lo único que cambian son las escuelas donde nos formamos. Yo soy consultora en decodificación bioemocional o bioexistencia consciente, que es un nivel más, digamos. Pero lo que aclaro es que por más que me forme en algún lugar, tengo otras formaciones adicionales y otras herramientas, por lo tanto, mi manera de llevar adelante las consultas
es propia, es mi propio método con la base de los conocimientos que he adquirido. ¿Qué es la decodificación? El cuerpo siempre nos está hablando, siempre. Cuando tenemos una enfermedad nos está hablando ya en voz alta. Nos viene diciendo que tenemos una emoción bloqueada, y cuando ya es con una enfermedad nos está diciendo que debemos prestarle atención. Es como un mensaje la decodificación. ¿Qué significa decodificación? Que ese mensaje que trae el síntoma nosotros lo vamos desatando, son como nudos que vamos desatando en distintas etapas de nuestra vida. Cuando nosotros tenemos un síntoma de una enfermedad, por ejemplo, que cuando vienen o solicitan una consulta, lo apropiado es traer el diagnóstico médico de esa enfermedad para que, de acuerdo a eso, se determinen cuáles son los conflictos asociados. Porque otra aclaración que hago es que esta es una terapia complementaria. No reemplaza ningún tratamiento médico ni psicológico de ningún tipo. Lo complementa, porque acá lo que se revisa es, en algún hecho que hayamos vivido en el pasado, qué emoción quedó anclada, quedó bloqueada. No el hecho, la emoción, porque en realidad el mismo hecho lo pueden vivir distintas personas y no a todas les va a generar un síntoma. Entonces, lo que se revisa, lo que se busca es ese conflicto relacionado al síntoma de esa emoción que quedó ahí en ese hecho. ¿Cuándo se genera un síntoma? Cuando tenemos un recuerdo de algún momento en nuestra vida, que ahora les voy a explicar que hay ciclos biológicos y demás, donde hemos vivido una situación en un estrés muy alto que sobrepasa los niveles de tolerancia del cerebro, donde hemos sentido que lo vivimos en soledad, que no lo podemos resolver, que no sabemos cómo resolverlo, y que sobrepasa esa tolerancia que tenemos al estrés y a ese momento vivido. Cuando excede esos niveles, el cerebro me lo va a mostrar en el cuerpo para ayudarme a bajar esos niveles de estrés. Y uno dice, ¿cómo me lo va a mostrar como una enfermedad? En realidad no lo está mostrando con una enfermedad para hacerte un daño, sino que para lo que sería el inconsciente biológico o el no consciente, mostrártelo de manera simbólica es la forma que tiene. Para el no consciente no hay tiempo, y todo lo que es real y simbólico es lo mismo. Entonces, en alguna parte del cuerpo te lo va a mostrar. Cada parte del cuerpo tiene relacionado un conflicto de acuerdo a la enfermedad. Ese origen, porque la base de todas las decodificaciones viene de las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, que eso es un vivo largo para explicarlo, que era un oncólogo alemán, donde él pudo, de acuerdo a la investigación de su vida, porque investigó a partir de que descubrió este tema por un hecho trágico que tuvo en su vida y por una enfermedad que él mismo tuvo, comenzó a investigar y a asociar cada tipo de enfermedad con los conflictos que tenemos en nuestra vida. Esos conflictos que yo les digo que vivimos con mucho estrés, en soledad, que no sabemos cómo resolverlo, de manera dramática, sin solución, y que no lo pudimos expresar, sobre todo, que en ese momento nos quedamos así como sin expresión, sin manifestarlo. ¿Qué se hace con la decodificación bioemocional? ¿Qué hacemos? Se determina a partir de cuándo fue el síntoma. Hay ciclos biológicos memorizados
que eso tiene que ver con Frechet, un psicólogo. Cada X cantidad de tiempo en nuestra vida nos va a seguir repitiendo algo, el no consciente, para poder manifestarnos de manera simbólica que hay algo que tenemos que revisar. Hay algo que tenemos que desbloquear. Es como vivimos un conflicto biológico que se le denomina bioshock, con esa gran carga de estrés, que es un programante. Entonces, desde la última vez empezamos a buscar en distintos ciclos. ¿Cómo trabajo yo? En mi caso, trabajo en 3 etapas, porque el síntoma siempre viene de mucho más atrás, en algunas ocasiones. Una es la vida contemporánea, desde que nacemos hasta la edad actual que tenemos. Ahí es donde buscamos, con estos ciclos que yo les digo, cada X cantidad de tiempo, buscamos esa situación, ese conflicto que vivimos relacionado a ese diagnóstico que tenemos. Luego se busca en el útero materno, porque hay algo que se llama epigenética, y todo lo que vive mamá en el útero, todo lo que vive mamá cuando nosotros estamos en el útero, lo creemos necesario para nuestra vida. Si mamá habló soledad, por ejemplo, nosotros vamos a hablar soledad. Mamá habla inglés, yo hablo inglés. Todo lo que vive mamá anterior a nuestra concepción, mamá y papá, porque somos como un proyecto sentido. O sea, nosotros tenemos un proyecto, venimos con un proyecto de nuestros padres, consciente e inconsciente. Todo lo que vivieron antes de nuestra concepción, durante nuestra concepción y hasta más o menos los 3 años, se puede extender un poco más, 5 años, todo eso impacta nuestra vida. Y la tercera etapa es en el transgeneracional, en nuestro sistema familiar. Muchas veces, en muchos temas, los conflictos que tenemos hoy son heredados del sistema familiar. Cuando me dicen cuántas consultas son, por ejemplo, es relativo. Lo óptimo y lo que siempre les voy a sugerir es por lo menos las 3 etapas. Que las 3 etapas lleven 3 consultas no se los puedo asegurar, porque en esto que les digo de los ciclos biológicos no es lo mismo una persona que tiene 60 años y tenemos que ir para atrás en su vida a alguien que tiene 21 y tenemos que ir para atrás en su vida, o también tiene que ver con cómo vivió la persona esa sesión, cuánto fue el proceso en cada ciclo que revisamos. Entonces a veces puede llevar, pero por lo menos poder cumplir con la etapa contemporánea del nacimiento hasta acá, todo lo que se le denomina proyecto sentido, que tiene que ver con esto que les digo de la etapa de gestación, y el árbol genealógico, el transgeneracional. Eso es lo óptimo. Puede que después de la primera consulta se sientan bien y digan, bueno, ya está. No. Sí, seguro. Pero si profundizamos más en el tema y se profundiza el tema, podemos evitar que eso regrese porque tal vez había algo anclado más atrás. Siempre es decisión del consultante. Yo les voy a sugerir cuál es la mejor manera de hacerlo, pero siempre es decisión del consultante. ¿Cada cuánto son las consultas de decodificación? Cada 30 días. Cada 30 días porque hay una etapa entre todo lo que se trabaja en sesión, que son 2 horas, 1 hora y media, 2 horas de sesión.
donde se tiene que procesar toda esa información. Se tiene que integrar, procesar y se tiene que dar ese espacio hasta la próxima consulta. Si dejamos mucho tiempo entre consulta y consulta, es como si yo voy al gimnasio una vez por semana o una vez por mes, mejor una vez por mes. No voy a obtener los mismos resultados que si voy todas las semanas. O sea, si yo dejo pasar mucho tiempo entre consulta y consulta, mucho de lo que se trabajó en la consulta anterior deja de ser efectivo. ¿Qué otro tema les quería comentar? ¿Qué es un síntoma? No solo son síntomas diagnosticados por una enfermedad que tienen un conflicto relacionado. También se trabaja síntoma, nosotros en decodificación le llamamos a todo lo que no nos permite vivir felices, plenos, no sé, problemas de pareja, problemas no consigo trabajo, problemas de dinero, tengo problemas con mi mamá, me molesta tal cosa de mi hermana o de una amiga, o no tengo amigos, todo lo que no nos permite vivir plenamente es un síntoma y se puede trabajar. Porque tiene ese bioshock que yo les digo en algún lugar para que se haya programado. Alergias, etcétera, punto aparte, porque realmente es algo que se trabaja y muy bien en decodificación. ¿Y qué más les quería comentar? ¿En cuántas sesiones? Ya les comenté. Quiero decirles también que no es la decodificación bioemocional. La decodificación bioemocional no es pensamiento mágico, no es esoterismo, es biología. Es biología. Es asociar desde la biología, desde el conflicto biológico que tuvimos, desde la emoción que quedó bloqueada. Esa emoción que nosotros tenemos que descargar o entender para trascender. Porque eso es lo que hacemos. Cuando yo les digo, vemos el transgeneracional o vemos toda mi etapa contemporánea, ahí no es que vamos a cambiar el pasado no lo podemos cambiar. No vamos a cambiar el pasado. Lo que vamos a hacer es resignificarlo, liberar esa emoción que sentí en ese momento. Esa emoción que yo dejé ahí apretada y no pude liberarla, no supe cómo manejar esa situación y me quedó ahí y me bloqueó en muchas otras situaciones o me generó un síntoma en el cuerpo. No cambiamos el pasado, lo que se hace es esto, trascenderlo. También es lo que pasa cuando encontramos en el transgeneracional las razones por las que hoy tenemos determinados síntomas de abundancia, por ejemplo. En cuanto a lo económico, porque la abundancia es muchas cosas. Cuando lo encontramos, ¿para qué sirve? Para decir, ya entendí, lo trasciendo, no necesito esto en mi vida. No vamos a cambiar lo que pasó allá atrás, que dice que lo que está estudiado hasta 7 generaciones para atrás impactan en nuestra vida, que está estudiado así. Entonces, lo que hacemos es eso, entenderlo y trascenderlo. ¿Qué síntomas no atiendo yo ni el lugar donde me formé? Directamente no los atendemos. Explicarles que no viene la persona y puede venir un tercero y demás, es para otro vivo donde se los puedo detallar un poco más
cómo se hace, pero que no se atiende. Personas que hayan tenido depresión o que estén en este momento en un cuadro de depresión, que hayan tenido una ACV, bipolares, esquizofrénicos. Básicamente no se hace para protegerlos, porque como en esto que yo les decía, en esos 30 días que ustedes tienen entre consulta y consulta, que es un proceso como de crisis curativa, pueden tener, por ejemplo, si ustedes vienen por una gastritis y se trabaja el tema de la gastritis, pueden tener un episodio más fuerte de gastritis en el medio, que es una crisis curativa, para después de los 15-20 días empiece a bajar esa sensación y a sentirse mejor. Esa reparación, esa crisis curativa, en el caso de este tipo de diagnósticos, puede ser, nunca ha pasado en teoría, pero puede ser que genere algo negativo en la persona negativo en el sentido que trabaja con las arterias coronarias. O sea, se reparan arterias coronarias. Entonces no se puede trabajar directamente con esas personas para no perjudicarlas en ese sentido. La reparación es por arterias coronarias. O sea, tiene una razón biológica que es larga de explicar, pero eso es algo que esos síntomas no se atienden. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago? Uso distintas herramientas de la PNL, de distintas herramientas que utilizamos para que puedan ustedes, cuando vienen a consulta, trabajar el síntoma. Hay que vivirlo, es difícil que yo les explique la consulta por acá, pero se utilizan distintas herramientas para que es increíble, pero en las consultas, cada vez que comenzamos una sesión y hacemos una parte disociada, que es la conversación inicial, donde se habla del síntoma y demás, y de cuáles son los conflictos asociados, la persona cree saber de dónde viene cuando yo le hago, pero después cuando trabajamos sobre el tema, cuando utilizamos determinadas herramientas para ir un poquito más allá a nuestro no consciente biológico, que somos 95%, que es el que tiene internamente ese shock, ese bloqueo y las razones, siempre me dicen, nunca hubiese traído esta situación desde el consciente. Entonces, ¿cómo se trabaja? Con distintas herramientas. Con distintas herramientas que se ven en consulta. Es 1 hora y media, 2 de consulta. Lo que les decía es importante respecto a que la cantidad de consultas y demás, y no cambiar de síntoma porque a veces cuando se sienten un poco bien en la primera sesión quieren cambiar de síntoma. No es apropiado hasta que no se trabaja bien un síntoma. Y algo que sí es muy importante, que yo recién les decía, hay conflictos asociados a cada síntoma, que de eso se trata la decodificación, es ir a buscar esa emoción que quedó ahí sin poder manifestar, que la viví de determinada manera, en determinada situación, en determinado momento de mi vida. Pero siempre se va de la historia al síntoma. Porque esa historia puede estar en mi vida, o sea, yo leo, cuando es conflictos de hígado, ¿qué es? Tengo problemas de hígado, es tal cosa. Bueno, tal vez en mi vida pasó y no tengo conflicto de hígado. Porque yo no he vivido esa situación de la manera que la vivió la persona que sí tiene el conflicto, que sí tiene la enfermedad, que sí tiene el síntoma. Entonces, no es que ustedes saben algo de lo que es la decodificación respecto a tal síntoma y, pero eso a mí me pasó. No. ¿Hay un síntoma? Se busca la historia. Sea un síntoma, como les dije, que puede ser
emocional, de la vida, algo de relaciones, o algo, con un diagnóstico médico. Tengo ese síntoma, vamos a buscar la historia. No es que, sí, la historia yo también la tuvo mi familia en el árbol, alguien, mi abuela. No, si no está el síntoma no se busca. El síntoma es el que nos trae el mensaje para que vayamos a buscar. Nos dice acá hay algo, escucha tu cuerpo. Escuchemos a nuestro cuerpo. Porque cuando lo empezamos a escuchar es cuando empezamos a trascender y a sanar, que no es lo mismo que curar determinadas cosas. Lo que queremos trabajar. Y pasa muchas veces que vienen a trabajar un tema en particular y empiezan a solucionarse otros temas en su vida u otros síntomas que probablemente estaban asociados a ese mismo bloqueo emocional. Entonces es un camino, es un proceso, es trabajar sobre uno mismo, sobre sus emociones, sobre su bienestar. Por eso digo que es complementario. Complementario. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, creo que no tengo nada más. En todo caso, en otro momento hago otros con síntomas específicos donde les dejo un cartelito, una cajita de preguntas en las historias y ustedes me pueden poner y hacemos uno sobre síntomas específicos. Ahora era más que nada si había dudas con lo que es la decodificación bioemocional o la decodificación de síntomas. Pero bueno, nos ayuda a eso, a encontrar ese código en alguna etapa, en varias etapas de nuestra vida, pero en algún momento se programó. Luego se va repitiendo para mostrarnos que hay algo ahí que tenemos que solucionar, que tenemos que trascender. Eso que ya pasó no lo vamos a cambiar, pero entendiéndolo sí cambia nuestra realidad. Gracias por estar ahí, a los que me están escuchando, muchas gracias, espero que les guste. Voy a hacer otros vivos explicando otras herramientas que utilizo en mi consultorio, en mi parte terapéutica, que también pueden servirles. Pero la decodificación me sirvió a mí en lo personal. Aprovecho a contar ahí cortito. ¿Qué pasa? Que yo trabajé 25 años en una multinacional, soy analista de sistemas, además de decodificadora de base. Tuve los últimos 5 años en la compañía que trabajaba muy difíciles. Creí, porque eso es lo que nos pasa, que yo llevaba bien la situación hasta que mi cuerpo me lo manifestó con una fibromialgia. Bueno, gracias a ese síntoma, primero dejé algo que me estaba haciendo daño, pero además descubrí que podía trabajar sobre mí. Descubrí la decodificación, descubrí el mindfulness, pude resignificar mi vida y gracias a la decodificación yo hoy no tengo fibromialgia. Por supuesto que fui al médico, en su momento para poder superar los dolores tomé la medicación que correspondía, que me daban, pero también hice complementariamente todo lo que pude por mí y por mis emociones. Y hoy yo trato de acompañar a otras personas a que también lo puedan hacer. Bueno, eso es todo. Si tienen algo que decirme, los leo. Y si no, nos vemos en el próximo vivo. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo gigante. Y esta noche
Tengo los 5 minutos de una práctica de mindfulness que estoy haciendo durante 5 días para que puedan irse a dormir un poco más relajados y en paz. Si quieren estar, los espero. Les mando un abrazo y gracias por estar ahí.